Hola hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. El día de hoy continuamos con la serie de enseñanzas antes de abrir tu Biblia y en esta ocasión me toca hablarles acerca de abrir tu Biblia con gozo. Ok, en primer lugar quisiera que te imaginaras o que pensaras un poquito acerca de cómo era Jesús, de cómo es Dios en su personalidad. Nosotros sabemos si la Biblia describe que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es santidad, pero ¿tú te imaginas cómo era Jesús en su persona, en su día a día? Mira, yo hace mucho tiempo, cuando yo era más pequeño, cuando me hablaban acerca de Jesús y lo veía puesto, utilizaban como cartulinas para explicarme a mí cómo era Jesús, etcétera, etcétera. Yo siempre veía a Jesús serio, siempre veía a un Jesús como ensimismado en su misión de decir, yo vengo a salvar al mundo, vengo a morir por ustedes y nadie me va a sacar de esto, ¿no? Y como muy concentrado todo el tiempo, siempre me lo imaginaba. Hasta que en alguna ocasión, cuando tenía más o menos como 14 años, vi una película, la pasaron en el Canal 5 cuando veía la televisión. eh, no recuerdo cómo se llama la película, pero sé que es católica, pero no sé cómo se llama la película. Y pasaban una escena muy interesante en donde Jesús estaba con sus discípulos y estaba jugando, estaba aventándose agua. Hagan de cuenta que está Pedro a un lado, está Jesús lavándose las manos y de pronto Jesús toma toma un poquito de agua y se lo avienta en la cara. Y luego Pedro le contesta y luego llegaba Juan y luego empezaron así muchas cosas, ¿no? O sea, un Jesús muy alegre. Pasan otra escena en donde están en una fogata y de pronto están carcajeándose, se están riendo. Y esa imagen nunca se me va a salir de la cabeza porque a mí antes me costaba mucho ver a Jesús como una persona alegre, porque todo el tiempo pensaba que él era alguien que debía de salvar al mundo y que solamente vino a eso. Pero la realidad es que Jesús era una persona muy feliz, era una persona muy contenta. De hecho, la palabra de Dios en Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que nos está demostrando este versículo es que cuando nosotros vemos a Jesús, nosotros automáticamente vemos a Dios, que Jesús es la personalidad entera de Dios completamente. Ahora, ¿por qué te estoy hablando acerca del gozo de Jesús o de la alegría de Jesús? Porque un pensamiento muy interesante es que nosotros no podemos en muchas ocasiones imaginarnos a Dios feliz. La Biblia en muchas ocasiones presenta a Dios como un Dios airado, como un Dios enojado, como un Dios que destruye la maldad y que destruye el pecado. Pero más que ver a un Dios airado, en la Biblia desde Génesis capítulo 1 vemos a un Dios feliz, vemos a un Dios que a través de su creación Él va demostrando la felicidad que le crea el hecho de poder, de crear cosas, de, de que Él está formando todo con inteligencia, con sabiduría, y nosotros podemos ver un Dios feliz todo el tiempo haciendo cosas, diciendo, esto es bueno, esto es agradable, esto es hermoso. Y esa parte a mí yo no lo había visto de esa manera. Y es interesante ver cómo dentro de la creación y ver cómo dentro de todas esas cosas Dios muestra su personalidad y su personalidad es que Él está contento, Él está feliz siempre y nosotros fuimos creados para ser felices en un Dios feliz. Ahora, ¿por qué te estoy lanzando esta pequeña introducción de teología? Bueno, ¿y qué tiene que ver con abrir nuestra Biblia? Porque si nosotros entendemos que Dios es un Dios feliz, lo que su palabra contiene, las palabras que salen de su boca, también vienen del producto de su feliz corazón o de un corazón contento, de un corazón alegre. Todo lo que nosotros podemos leer en nuestra Biblia proviene de un Dios que está contento al mostrarse a la humanidad, al mostrarse a sus hijos. Ahora, yo sé que probablemente estás viendo esto, vamos a suponer en la tarde, en la noche inclusive. Ah, yo te quiero decir que
cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, podemos de verdad encontrar una alegría sin igual. Podemos encontrar palabra que nos da ánimo, palabra que nos da fuerzas, palabra que nos va a inspirar. Por ejemplo, yo tengo mi pequeña Biblia aquí, mi pequeña Biblia, que es más grande que mi cabeza. Y te estoy mostrando esto porque a mí me... Yo me paro muy temprano en las mañanas para leer mi Biblia, para buscar de Dios. Y esta Biblia que te acabo de enseñar es una Biblia nueva. Ya terminé la anterior y ahora estoy leyendo una nueva versión. Esta es la versión NTV que estamos leyendo nosotros actualmente. Y estoy encontrando dentro de la palabra de Dios cosas que no había entendido antes, cosas que no había podido percibir eh, por la razón que tú quieras. El caso es que no había podido percibir ciertas cosas y ahora estoy entendiendo la Biblia y las historias de la Biblia de forma diferente y eso a mí me tiene muy contento. El día de hoy yo estoy leyendo Génesis capítulo 20 en donde Abraham habla con Abimelech y una vez más Abraham tiene que mentir por su esposa Sara diciendo que es su hermana y Abimelech quiere acostarse con su esposa y de pronto Dios le impide, le habla en un sueño y le dice, si tú no paras lo que estás haciendo voy a destruirte a ti y todo lo que tú tienes. Entonces Abimelech le regresa a su esposa, le da regalos para que Abraham ore por él y Dios deje de estar enojado con él. Ahora tú me podrás decir, bueno, ¿tú cómo encuentras gozo dentro de esta historia? ¿Tú cómo puedes ver de alguna manera que Dios te habla con palabras felices? Lo que el Señor me mostró en esta mañana a través de la historia de Abraham y de Abimelech fue que Abraham era la segunda vez que tuvo que usar este recurso para defenderse. La primera ocasión fue cuando llegó a Egipto, que tuvo que decir que Sara era su esposa, o Sarai en ese momento era su esposa. Y en esta ocasión, ahora ya teniendo a Isaac, viendo la promesa de Dios cumplida, tiene que volver a mentir. Lo que el Señor me mostró a través de esta historia fue que en muchas ocasiones Abraham, a pesar de ser el padre de la fe, también era una persona que cedía a tentaciones. Entonces, él conocía de Dios, sabía de la protección de Dios, pero vamos a llamarlo, una fisura en la armadura que él tenía espiritual era esa, el tener que mentir para protegerse. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el padre de la fe, no confiaba tanto en la protección de Dios y por eso utilizaba ese recurso para salir de problemas. Y aún a pesar de todas las cosas, Dios siguió cuidándolo. Dios siguió cuidando a su esposa. Dios siguió cuidando de su familia. Y lo que el Señor me puede dejar ver en esta ocasión es cómo, a pesar de que en muchas ocasiones nosotros cedemos ante la misma tentación una y otra vez, la protección de Dios siempre viene sobre nosotros. Eso en la mañana fue algo que a mí me impresionó mucho. Y yo empecé a orar y le empecé a decir a Dios, Señor, gracias por mostrarme estas cosas, porque yo sé de qué manera yo estoy fallando y la forma en cómo tú también me sacas adelante, cómo tú me provees, cómo tú me ayudas, cómo tú me permites seguir caminando hacia adelante. Y esto solamente fue un fragmento de mi devocional, pero la realidad es que todos los días que nosotros abrimos nuestra Biblia, podemos encontrar palabras de gozo, palabras de aliento, palabras de esperanza. Y yo sé que para algunos de nosotros el abrir nuestra Biblia puede ser algo, pues un desafío, ¿no? En muchas ocasiones, porque a veces no nos gusta leer o porque no nos gusta pararnos temprano, pero así como todas las cosas que son buenas en la vida requieren disciplina. Entonces, ah, el hecho de estar haciendo ejercicio requiere una disciplina de nuestra parte. El hecho de comer sano requiere nuestra disciplina. A veces también la Biblia requiere cierta disciplina para que nosotros podamos verdaderamente encontrar el gozo que hay en ella. Pero déjame decirte, hermano y hermana, que cuando tú abres tu Biblia sabiendo que son las palabras de un Dios alegre, de un Dios que desea nuestra plenitud, nuestra vida empieza a ser transformada y nuestra vida empieza a cambiar en la forma en cómo pensamos, porque nos damos cuenta que cada vez que nosotros abrimos nuestra Biblia, nos vamos a encontrar con un regalo de parte de Dios, pero necesitamos hacer el esfuerzo de poder acercarnos a nuestra Biblia, de poder abrirla
con un sentimiento diferente en nuestro corazón, y lo que yo te estoy invitando en esta mañana es que tú la abras sabiendo que la Biblia te va a proporcionar gozo y alegría. ¿Por qué? Porque son sus palabras, porque es su corazón en forma textual, porque es la historia de la paciencia de Dios y de la alegría de Dios al crear al ser humano, de crear todas las cosas y de ver cómo Dios a lo largo de la historia, Él sigue hablándonos, Él sigue retándonos, Él sigue ayudándonos a pesar de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo te quiero invitar a que la próxima vez que tú abras tu Biblia, si tú lo estás haciendo en este momento o más al ratito, inclusive el día de mañana, que tú abras tu Biblia sabiendo que vas a encontrar palabras de gozo y de alegría. Y vamos a orar, hermano, permíteme orar por ti para que tú puedas verdaderamente encontrar la alegría que necesitas el día de hoy. Porque yo sé que toda la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, es soplada, fue escrita por Él mismo. Y yo sé que cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia podemos encontrar palabra nueva y fresca para nuestras vidas, pero yo te quiero invitar a que verdaderamente lo creas y lo hagas en esta tarde o mañana en donde tú te encuentres. Entonces te quiero invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu presencia en esta mañana. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a poder encontrar en tu palabra un deleite sin igual, Señor, que tú nos permitas encontrar en tu palabra gozo y alegría, Señor, para nuestros corazones, porque ellos sabemos, Señor, que son tiempos muy complicados, sabemos que son tiempos difíciles en cuestión de economía, de pandemia, Señor, de crisis. Hay muchas personas, Señor, que están padeciendo, pero tu palabra, Señor, nos insta a que no solamente permanezcamos felices, Señor, sino que la actitud de gozo en nuestras vidas sea una forma de vivir, Señor. Te pedimos en esta mañana que el gozo de tu corazón nos sea mostrado, Señor, a través de tu palabra, y que también nosotros seamos inspirados por tu alegría, Señor, para poder vivir nuestra vida felices, Señor, sabiendo que tú deseas nuestra plenitud en ti, Señor. Tú nunca has prometido, Señor, que nuestra plenitud estaría en las cosas materiales o que nuestra plenitud estaría en el dinero, Señor, sino tú has prometido que tú serías nuestra herencia para siempre, Señor, y nosotros queremos ser felices en esta tarde y te rogamos, Señor, que tú pongas de tu gozo en nuestro corazón, porque tu palabra dice que tu gozo da nuevas fuerzas. Y hoy te pido, Señor, que donde están mis hermanos y hermanas, Señor, reunidos, tal vez en su casa o en su trabajo, y escuchen este mensaje, que tu gozo, Señor, se ha puesto en sus corazones, y que aquella situación, Señor, que no les está permitiendo descansar, que no les está permitiendo seguir adelante, que les impide, Señor, tener esperanza, sea transformada por medio del gozo, Señor, del gozo que es leer tu palabra, y por el gozo que es saber que tú estás en nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos muchas gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo a nuestros pastores, sigue bendiciendo a nuestros líderes, a la Iglesia Cristiana Vida Nueva y a todas las familias que involucran, Señor, a esta iglesia. Y te pedimos, Espíritu Santo, dirige nuestros pasos y nuestros días para poder conocer el gozo verdadero, Señor, que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no olviden que todos los viernes tenemos esta serie de estudios y vamos a continuar adelante con temas diferentes. Que Dios te bendiga y te guarde.